máximo, ¿vale? Porque vale la pena y realmente tampoco en una MA 50 parámetros no es mucho, depende de los aparatos que tengas. A competitor of ours uses an entire universe per laser, so we didn't want to do that. It's expensive if you're running a main. Okay, so now you can see in the name I have 1 at 1, which is the address at universe. So in this case, this is set to 1, and then I have also set the other ones to be also on DMX server mode, so they will be listening when I enable it. Ok, ahora veréis que empiezan a aparecer unos valores nuevos que no aparecían antes en nombre de la zona, donde el primer valor hace referencia al address de DMX, después del arroba creo que hace referencia al universo, si no me equivoco, y luego ya el nombre de la zona que tenemos. Now that these have this enabled, and I go here, all I need to do at this point is click DMX in, and it will start to listen to the console, and when the console gives it instruction, they will start to output. Ok, una vez tenemos esto configurado, tenemos que acordarnos de darle a DMX in, que es cuando empieza a hacer caso. O sea, ojo, porque el monitor siempre nos va a llevar, aunque no le demos a ese botón, pero hasta que no le damos, el vellón no lo obvia, no le hace caso. There is 2 steps we should do, though. First is view, and you go to Q and show Q and page indexes. Ok, una de las cosas que tenemos que hacer también es ir a View, pulsar en Q y pulsar en enseñar Q y índice de página. What this does is it gives you the number of the page and the number of each queue. Así vemos que nos aparece ahora el número de cada página y el número de cada queue. In the console, you select a page number and a queue number to select which content you want to output. En la consola, dos de los parámetros más importantes son uno el de página y otro el de queue, que tenéis que seleccionar para poder lanzar un contenido, por lo tanto sirve de índice. That way you know which queue you want. It'll be easy to find. Oh, it's page 29, queue 16. Es una manera fácil de poder localizar el QE y poderlo mandarlo al teclado. And then the other thing you're going to want to enable is under the master tab is the enable physics button. Ok, otra cosa que debemos de usar en este modo sería en la pestaña de master a la derecha habilitar los physics, los controles de física. What this tool here, the physics, is the smoothing algorithm that the Beyond can do from the DMX from the console. So with that position movement we were talking about being stuttery on the FP4, it will be smoothed out by this physics tool. Ok, con estos controles podemos hacer que sea más fino el desplazamiento de las zonas de láser a través de la mesa. It makes the content and any of the parameters act like they're slightly physical. So it gives them a little bit of drag and a little bit of time for it to change those values. So when you move the brightness, immediately it will go a little bit. But the position from here to here, it'll go just a little bit, so that it smooths out the instructions from the console. Claro, es hacer muchas veces que a lo mejor estás haciendo show y es más encendido apagado, de esta manera le haces un movimiento más smooth. Si le das de 100 a 0 en dimmer rápido, en vez de hacer encendido apagado te va a hacer chu. Si le das de izquierda a derecha rápido, en vez de hacer de aquí a aquí ya, haces chu. Tiene más sentido. Once this is DMX in, you enable this and you have this visible, the console should be able to control it. And let's see if it Una vez tenemos todo esto, pues deberíamos ir a la consola y deberíamos de poder controlar. I didn't touch Beyond. Okay. So it's working. Yes, it works. That's a classic Alexa. Okay, so what this does is it turns every zone inside of Beyond into its own calculation layer that is separate from each other. Sorry. That's fine, that's fine. What it does is every zone becomes an individual calculation layer in Beyond. Ok, lo que está diciendo es que ahora, cuando estamos trabajando con la MA, le está mandando cada cantidad de datos a cada zona separadamente. O sea, está calculando, o sea, está mandando datos individuales desde la mesa al vellón y el vellón los recoge todos y
y los de internet. That means all of your live controls, all of your cue selection, and all of those parameters Importante, are completely separated from each zone independently. Importante, esta es la diferencia entre hacerlo con un controlador MIDI y con un controlador MIDI, claro, que no es solo que controlas el line, sino que todos los parámetros de la pantalla que tú ves de Bellón, todos los live controls, todos los faders, todos los color changers, o sea, todos los cambios de color, todo está individual para cada base. And all of those effects become parameters on your console like you would with any light fixture. Okay. De esta manera funcionas en la consola como cualquier aparato de MX o cabeza móvil que tú tienes el control individual de todo el fixture. This basically means that if I were to select all of the fixtures in my console, like I normally did, full for giving them output for dimmer, and then I grab a simple cue like this, so I have control of them. Ok, esta es la manera en la que pues, haces tu selección ya en la consola, escoges un contenido y lo lanzas a todas, a uno o al que ya trabajas, totalmente igual que si fuera un aparato de luz. You'll see a remnant of this individuality in the preview window because you'll see 8 individual cues running, where it usually shows you what cues are running. It shows 8 individual ones. Podéis comprobar que es realmente un control individual desde Bellón porque podéis ver en la pantalla de preview abajo a la izquierda cómo se ven que hay 8 cues lanzando individualmente, uno por cada láser. Es como si estuviera lanzando 8 cues, aunque ahí no lo vemos en vídeo, solo vemos uno, pero está lanzando. If I want this one to be dim, I'm like, oh, I still have no selected, sorry. If I want this one to be dim, I'm doing it from the console. It's independent of all the other ones. Even though on Beyond, my brightness fader is still at 100, I'm not touching it there. I'm controlling this individual fixture's brightness from the console. Esto es lo que lo hace realmente interesante, que ahora sí que tienes un control individual de cada fixture en la que tú, como cualquier aparato de luz, seleccionas el que quieres y actúas sobre él, le bajas el brillo y solo baja en uno y todos los demás están igual. Y tú en Bellón realmente no estás viendo ningún control. Oh my god! I know why lighting people like this. Wow. Eso sería a partir de la segunda licencia. Del Takata, correcto. Esto necesitáis para controlar el DMX server, necesitáis licencia Advanced. Okay. So, I know you can't see this, but I will describe it. So if I go to Gobo instead, we just did dimmer. If I want this one to not be this cue or whatever, I can go through, just change it. Like I might change the gobo on any lighting fixture. I'm illustrating the point over and over again, but every single one has individual control. This one's now running a different cue. Ok, seguimos insistiendo en que de esta manera podemos coger cualquier fixture, que son ahora ya fixture, cualquier láser, y cambiarle el contenido, le cambias el gobo a uno, los otros siguen teniendo el que tenían, mientras que no lo cambies. I can do very fun things like select them, Acaba de hacer una selección, se los lleva todos un color. Ok, empieza a jugar con los colores del color picker de la mesa y le manda la información. So yes, I continue to illustrate the point. So, with my console's effects engine, if I have like this white circle, I can do a dim chase from the console, like you might with any whatever. We can obviously do this in Beyond with the same techniques you had before, but now we have it here. I can, where's the button? There it is. Okay, I can do a zoom, for instance. Es importante que quede claro que ahora que tienes el control individual como un aparato de luz cualquiera, pues puedes hacer los efectos como los haces en cualquier aparato de luz. Por supuesto, puedes utilizar los efectos que hayas creado en Bellón, pero es que ahora se te ha abierto la posibilidad de crearlos directamente en la mesa. Crearte tus chases, crearte tus grupos, tus salas, bla, 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 bla. Claro. ¿Una pregunta? Ok, Ana. ¿Puedo trabajar en interno? ¿Cómo en interno? Cuando no me da Bellón en el mismo ordenador. Con es possible working in Sí, It can be done, but you need like 4 network cards. Because you have to
send your pen out, and then come back into it. It has to go out. Vale. Ana, se podría, pero necesitas 4 tarjetas de red, porque hay que... O sea, no puedes hacerlo en loop back, ¿vale? A ver, chicos, ha preguntado Ana que si se podría utilizar con un MA o un PC y el vellón en el mismo ordenador, ¿vale? Lyra dice que no se puede hacer un loopback, ¿vale? Es imposible trabajar directamente. Habría que tener 4 tarjetas de red para que le entrara los láser al vellón por un lado, que le entrara, o sea, que saliera de la MA por un sitio, fuera el switch, de ahí volviera a otra tarjeta, entrara y interpretara el vellón, ¿vale? Está un poco tricky. No, loopback, eso se llama loopback, es un notado. The loopback problem is MA's problem. Yeah, pero no es un problema de no es un problema de MA. La MA no permite loopback. Because on the MA you need to be in session for data to go out, but you can't be in session on a loopback report. Entonces no es un problema de la consola, de MA. Sí, claro. Sí, de software, sí. Realmente ni siquiera es de la consola, porque yo creo que esto es, bueno, también es del programa de MA. Never mind, I know why. Seguimos. Okay. Ahora, yo sí lo he conseguido sin loopback. Tú eres muy friki. Aquí que te salga. No, you don't know what content is playing from the console. You can use CITP to do it, but it's still not great. It's like a media server. But that's why we have the index numbers on there, so that you can have that on the screen and scroll through and see it. Fundamentally, once you do that, it's a lighting fixture. Fundamentalmente lo que está diciendo es que ahora tenemos una fixture de iluminación como cualquier otro. Ya se puede manejar igual. ¿Queda entendido? So if I do a position thing, Bueno, más de 4 para cada láser, sí. and here, let me do something really fast. I know there's two MA2 buttons. I don't know. The MA3 buttons are different. ¿Algún iluminador que...? Found it. I need to practice on it. It's been a while. But this position movement is being smoothed by the physics. I don't think I have it fast enough. Yeah, see how it's like jump? It's steppy. Versus when I put it on, it's smooth. Let me go a little faster. Aquí podéis ver el ejemplo de cómo funciona cuando activamos y desactivamos los physics, ¿vale? So physics off. Esto es con el physic apagado. And then on. Y ahora con los physics encendidos. So that my effect is terrible, but it allows you to smooth that position out. Okay. And smooth any of these effects out. Simplemente tomarlo como una referencia, veis como al estar apagado el physic se ve más jumpy, o sea, saltando aquí más robótico, y cuando está activado va mucho más smooth, más suave. So your output's clear. Yeah. Vale, ¿cuestión? Yes, question. La cosa es, tú activas el physic y lo activas para todos los canales. La gracia sería si hay posibilidades de parar panty por un sitio y dimmer, color y todos los parámetros por otro, porque de esa forma tú estás haciendo un fade con el dimmer, pero no te interesa hacerlo con el dimmer, pero sí con el panty. Entonces no sé si hay posibilidad de... No creo que es posible. It's possible to make physics for separate channels, only for positioning well, but not for color or for dimmer. No, not right now. Pero tú puedes hacer, o sea, si tú quieres un apagado rápido, puedes hacerlo quitando el contenido. You can change the behavior of it. So if I do, that's dimmer. It's just off. Basically. So you can change the behavior of the physics in here. So if you play with it, you can see it being like instant versus non-instant.
kind of smart enough to know the difference between a quick change and movement. So it does physics a little bit dynamically. So that's my full button versus my add zero button. That's nice. It's not fading fast. But if I were to do that, it does give me a little dynamics to that. Antes, yo creo que has entendido que, o sea, si tú no quieres que te apliques el físico, puedes hacer un botón que sea on-off y ya está. Pero si le das un paso por el fader y lo bajas como manualmente mediante rueda, encoder o fader, ahí sí que te lo haces. Que es el sentido que está comentando ella, imitando un poco lo que hacemos. And they're just patched in as regular oil fixtures, no different to how I would patch any fixture in a console. Ok, queda pregunta por aquí. No, o sea, vamos a ver. Ha dicho, vale, repetimos, que en lo que no permite hacer un loopback es MA. No, exacto, es MA. Bellón permite hacer loopback. Mira, yo he tirado, tú puedes tirar de MX a Arnet desde el bellón y que entre al bellón y te lance el culo. Beyond doesn't care, but MA cares. Tú puedes activar una salida de DMX por Arnet de bellón, levantar canales y que te entre y te accione canales. Yo lo he hecho para testear. O sea, bellón lo permite el loopback, lo que no lo permite es el loopback. ¿Perdón? No teníamos MA, pero que... Obvio, claro. Es porque es un poquito el estándar de la industria de la música, del entretenimiento en vivo y por eso estamos viendo con esto. Pero sí, claro, Sanchis. De hecho, en la web y en el Pangolin Wiki hay varios fixtures, si no me equivoco. Creo que está para el Sanchis, está para Volay. Creo que Julco también, MA. Ya no sé si alguno. Hechos ya, ¿eh? Aparte tiene la lista de canales donde te puedes hacer tu propia fixture en cualquier sistema. Sí, seguramente sí te deja, o sea, si no tiene problema, por supuesto. It's really that simple. As long as you have, if you want, this enables individual control from the console. It enables you to make content on the fly, and it smooths it out, and it makes everybody happy. The laserist can still make the lasery stuff. The guy over here can still control it if he wants. If you're just a lag person, this just gives you the most options. It's just the best way. Seguimos insistiendo en que eso es que ahora estás controlando cada láser separado como una fixture de luz, que es un control muy sencillo para toda la gente que piensa en concepto de iluminación, que se conoce la mesa en pocas palabras, y que es una manera muy básica. Que luego aparte podemos decir que para nosotros los especialistas de láser sobre todo, tenemos que tomar muy en cuenta en instalaciones de, como comentaba ya antes, más de 20, 24 láser, porque al final es una locura también tener que setear estos grupos que hemos practicado antes y tal, para 20, 24, 30 láser, es una locura. Mientras que aquí, ahí sí que en poder, grupos, no sé qué, eso tienes, ¿no? Preguntas. I can make hago una y voy contigo. Pues pasa otra más importante. For láseres, also, I think if the lighting guy asks us for prepare the console, we need to know in MA if the connections are properly, because we know the beyond system, but maybe not in Of course, I know this is the lighting problem, the lighting guy problem, but sometimes we need to help. Le he preguntado que a los que trabajamos solo con láser y no controlamos de consolas, también nos es importante conocer un poquito la parte de la conexión en MA, porque puede ser, me ha pasado, que vamos a un bolo, yo le seteo todo bien en el bellón, no me entra, no. Ay. La primera vez hemos olvidado, no, es que tienes que poner el unicast, es que tienes que poner el multicast, no, es que tienes mal no sé qué. Y es un fallo de él, pero claro, si no va, te dicen, oye, esta no va. Y no es nuestro problema. Entonces mola saber para... Okay. Exacto. Here's how to make sure. Whoa. Too close. Here's how to make sure that the MA is going to be spitting in theory. In theory. Okay. First of all, it only sends ArtNet on either 10.1.1. something or 2.1.1. something. If you're using an IP out of that range, it will not send ArtNet, no matter what. And this is because originally the ArtNet protocol called for either of those,
and MA are German, so they will not let it happen otherwise. This is what they were told it's supposed to do, that is what it will do. Ok, es interesante que trabajemos con un protocolo de ARNet bastante cerradito. La verdad que ella me ha dicho, porque yo otras veces hemos probado en 200, 1003, pero dice no, hazlo para no fallar en 2, 1, 1 y el último el valor que toque, y si es el rango 10, 10, 1, 1. Yo siempre lo he puesto en 0. Bueno, a partir de ahora lo vas a poner en 1, 1. Pero dice Lyra. Exacto. So,